Bienvenidos, nos encontramos en una nueva clase de eclesiología. Vamos ahora con la tercera unidad, la unidad número 3, eclesiología y eclesiologías del Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que presentar de que no hay un modo sistemático de mostrar a la Iglesia. Solamente la carta a los Efesios, un poco desde la teología de la esposa, y Hechos hablan temáticamente de ella, la nombran como tal. A veces la reflexión está solo como trasfondo de otros temas, por lo tanto no hay un modelo determinante de eclesiología en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir viendo un poco las perspectivas que nos dan algunos de los autores. Entonces, en el punto A de eclesiologías y eclesiologías del Nuevo Testamento, vamos a ver la iglesia en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué Mateo y no Marcos? Bueno, Marcos es muy poquito lo que trae y Mateo es el que recoge y explicita las escasas indicaciones de Marcos. Para Mateo, esta es la iglesia del Mesías Jesús, Mateo 16, 18, que muestra la proximidad del reino escatológico. Esta iglesia ha sido iniciada por Jesús, está presente en la palabra y predicación de Jesús y se dirige sobre todo a los pecadores. Hay un sentido como de conversión. Mateo 9, 12. La palabra, la predicación y también los milagros, que son al estilo de prodigios, más bien signos de Jesús, en los cuales encontramos dos tipos. Por un lado, las curaciones y por otro, la expulsión de demonios. Por ejemplo, en Mateo 12, 28, estos prodigios nos muestran que aquí es donde llega el reino. Ante Jesús los hombres deben decidirse y Él es el que perdona los pecados. Ahora bien, esta proximidad del reino escatológico levanta la hostilidad del mundo. Y esta iglesia del Mesías Jesús también se hace presente en el seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo implica muchas veces sufrimiento, sufrimiento para Jesús y también tal vez para sus testigos y seguidores. ¿Por qué? Porque sus testigos y seguidores son la iglesia de Jesús. Jesús dice mi iglesia, cuando le habla a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia para Mateo no es una simple congregación de personas, son un pueblo. Y todos están llamados. Algunos llegan a la fe, Mateo 8, 10 y 9, 2 y siguientes. Dentro de este pueblo se distinguen los discípulos, Mateo 5, 1, 8, 21 y 23. Ahora bien, la noción de discípulo es un círculo abierto, no es que tenía poca gente, iba y venía. ¿Quiénes son los discípulos para Mateo? Son los acompañantes, son mensajeros, compañeros de mesa de Jesús, son servidores, los que comparten su vida. Jesús los llama amigos del esposo y ellos son iniciados en los misterios del reino. Ahora bien, a veces es confusa la delimitación en Mateo, la delimitación entre los discípulos y los 12. Estos a veces se confunden. Para los discípulos que no se identifican claramente con los 12 y que es un grupo mayor, es esencial el seguimiento. Para el seguimiento de Jesús hace falta buscar el reino y su justicia, sentirse y vivirse como hermanos entre sí. Ellos son la luz del mundo, Mateo 5:13. El seguimiento tiene que ser hasta la cruz, Mateo 10:38. Estos discípulos tienen, sí, fallos y debilidades, y tal vez por eso es que Jesús los acepta en el seguimiento. Pero dentro de este seguimiento, dentro de este grupo, ahí sí encontramos a los 12, en griego, hoidódica.
Son discípulos, pero con una especificidad. No solamente siguen a Jesús, sino que ellos han sido llamados, por eso se destaca la vocación de estos 12. Mateo 10, 2 y 9, 9. Jesús los envía, les da una misión, poderes y cometido, como continuidad con la obra escatológica que Jesús establece. Es en compañía de los 12 donde Jesús entrega en la última cena su cuerpo y su sangre. El relato de la institución de Eucaristía de Mateo en 26, 20, 25. Y en el mismo sentido, ellos serán los padres escatológicos del nuevo Israel. Por eso este número 12, que recapitula y hace nueva las 12 tribus de Israel. Dentro de los 12 va a haber algunos que se van a destacar. Por un lado, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y por otro lado, Pedro. Pedro que tiene características especiales. Por un lado, decíamos, se destacan esta elección de Cristo, pero también las debilidades. Y esto lo mismo en Pedro. La poca fe de Pedro, 14:28 de Mateo, su flaqueza, especialmente al momento de la detención de Cristo. Y sin embargo, Pedro es un poco el portavoz de los 12. Mateo 15:15, 19:27, 26:40. Y es el primero de los llamados. Y así como es el primero de los llamados, cada vez que Mateo va a listar los 12, es al primero que pone. Siempre va a ser el primero de la lista. Los otros a veces puede variar un poquito el orden, pero no hay. En Mateo 16, 17 es Pedro el que en nombre de todos confiesa a Jesús como Mesías e Hijo. Jesús le explica que esto es por una revelación de lo alto, no que le viene de la carne y de la sangre. Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Más adelante vamos a ver de los significados profundos de estas declaraciones de Jesús. Por lo tanto, en Mateo vemos una preformación de la iglesia. Mateo presenta una preformación de la iglesia. Pensemos que escribe cuando esta iglesia ya ha salido al mundo y ya está en cierto modo constituida. Por eso Mateo va a comprender la iglesia como la interpretación del discipulado de Jesús. Es por eso que, Mateo escribe existiendo ya la iglesia y muchos pasajes van a reflejar situaciones posteriores. Incluso el uso escaso de Kyrios, Señor, Mateo 22, 41. Aquí hay continuidad entre discípulos y comunidad, porque la iglesia es la presencia del reino, aunque no hay identidad absoluta, es algo pasajero. Es como la semilla del reino y es el verdadero y nuevo Israel. Es un poco bajo ese esquema de alianza y de nuevo Israel que va a pensar Mateo la iglesia. Un punto destacado es la resurrección de Cristo, donde la iglesia queda constituida en universalidad. Mateo 26, 31, 28, 7, 10, Mateo 28, 16, 20, sobre todo. Jesús es el Señor absoluto, ahora sí, el Kyrios, el Señor resucitado, y manda a que hagan discípulos a todos. No hay un límite por raza ni por nada. Con estas dos características, el bautismo y la doctrina, la enseñanza. Y en esta iglesia Jesús va a estar presente hasta el fin de los tiempos. Resumiendo algunas características de la iglesia o del pensamiento eclesiológico de Mateo, podemos decir que hay un discipulado universal. La iglesia es el verdadero Israel, donde se cumplen realmente las promesas. Hay una voluntad y obra de Jesús crucificado, resucitado, de establecer la iglesia, no es obra de los hombres. Tiene su centro en Cristo y sus elementos constitutivos para pertenecer a Cristo y por ende a la iglesia son el bautismo y la doctrina. Hay una presencia de los 12 como padres, jefes y jueces escatológicos. Dentro de esto se va a destacar Simón Pedro. Así, en este grupo de los discípulos
está preformada ya la estructura de la iglesia. Tienen las características esenciales. Por un lado, distinción. Siguen a Cristo, han sido elegidos, han sido apartados, pero también hay una apertura, con una fraternidad entre ellos, una misión hacia afuera, y dentro de este grupo de discípulos se va a destacar un grupo principal por el servicio, no por otras características, que son los 12. Así, en estos discípulos ya está presente el reino escatológico. Por lo tanto, esta es la iglesia que presenta Mateo.